Estoy con mi esposa, con 2 hijos de la casa. Gracias por su amor, por sus atenciones, por sus cuidados. Lo agradezco ahora porque ya mañana nos vamos tempranito. Entonces, quiero agradecerlo. Gracias por honrarnos y por permitirnos estar acá. Bendigo a la familia de la casa. Bendigo a la familia Bendiciendo Vidas. Pastor Alex, muchas gracias por el cariño, por el amor que se siente. Y gracias también al Señor por la oportunidad de haberme permitido estar con el pastor Alfredo, con la pastora Celina. La verdad de las cosas es que nuestro retiro con mi esposa comenzó a las 9:30 de la mañana, ¿verdad? Ahí comenzamos el retiro hoy día, hermano, en la mesa con el maestro, oyendo, recibiendo, siendo bendecido, siendo edificado, siendo impartido. Y es una tremenda bendición porque, bueno, vine a exponer, a tratar de trasladar la gracia que el Señor me ha entregado, pero en realidad la verdad de las cosas es que uno se va mucho más bendecido y lleno con todo lo que el Señor hace. He aprendido a reconocer autoridad y reconozco cuando hay hombres de Dios al lado de uno, donde uno tiene que guardar silencio y escuchar la voz de ellos. Así que estos días que hemos compartido ahí con el profeta Alex también ha sido una bendición, con la pastora Jenny. Y bueno, el pastor Alex y la pastora Catherine estuvieron con nosotros en labranza también, tuvimos la bendición de compartir, ellos estuvieron no solamente en nuestra casa ministerial, sino también en nuestra casa familiar. Ahí estuvimos compartiendo. Así que muchas gracias, vuelvo a insistir a todos, a los hermanos, a las familias que alojaron a mis hijos. Gracias por sus atenciones, al pastor Eugenio, al otro hermano que los alojaron. Muchas gracias. Estoy muy, muy agradecido. Y no se olvide que en el sur de Chile, en Temuco, que conocen un poquito más que Labranza, hay un lugar donde si usted anda por allá paseando, al santiaguino le gusta ir a pasear al sur, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Entonces si va de repente para allá, para el sur, a Temuco, hábleme, oiga pastor, sabe que ando por acá, ando pasando. Y yo le envío la ubicación y usted va a verme, a visitarme. Y cuando esté afuera de mi casa le digo, hermano, tuve que salir. Se imagina. No vaya. Mire, hay una cosa que siempre los sureños decimos, ¿eh? Decimos que los sureños somos bien cariñosos. Y verdad, somos bien cariñosos los sureños. Así que una bendición. Así que muchas gracias, muchas gracias. Quiero compartir la palabra del Señor. El día jueves, cuando tuve el privilegio también de poder compartir aquí, hablé de este título, ¿verdad? Que le llamé el retorno a Sión. El retorno a Sión. Entendiendo que Sión es el lugar de la presencia de Dios. Sión significa habitación de Dios. Y estuvimos conversando ese día de que para retornar, lo primero que se necesita es ser liberado. Que todo aquel que tuvo un retorno lo hizo después de haber sido librado, después de haber sido liberado. Estuvimos enfocándonos ese día jueves en aquellos hermanos que están hoy día alejados, ministros del Señor, mujeres, hombres de Dios, que están alejados, que están lejos de la casa del Padre, y que oramos, hermano, y le pedimos al Señor que nos dé también a nosotros como iglesia esa, no sé si decirle carga, pero esa ocupación de también, hermano, considerar a aquellos que están lejos, considerar a aquellos que tienen un llamado de Dios, pero que lamentablemente por distintas circunstancias se alejaron. Muchas veces también han salido de nuestras congregaciones y pudiese ser, yo hablaba de un muchacho que se llama Onésimo, que cuando salió de la casa de Filemón salió mal, se había portado mal el muchacho. Pero cuando fue restaurado por el apóstol Pablo en las prisiones, porque ahí en la prisión conoció a Pablo, hay una obra del Señor, hermano, tremenda en la vida de ese muchacho Onésimo, que por cierto significa su nombre útil. Y el apóstol Pablo le escribe a Filemón y le dice, recíbelo de nuevo. En otro tiempo no te fue útil, te fue inútil, pero ahora te va a ser útil a ti y me va a ser útil a mí. Entonces yo creo que siempre la iglesia tiene que estar ahí pendiente, hermano, aunque hayan salido no de una buena manera del lado de nosotros.
tenemos que tener la misericordia y también el discernimiento de parte de Dios para poder recibir a aquellos, extender sobre ellos perdón. Y somos una familia que creemos en nuevos comienzos. Entonces eso nunca debe salir de nuestros corazones. Hoy día quiero enfocarme en otra cosita. Quiero llevarte a un versículo que el Señor me mostró aquí, estos versículos de los que quiero hablar, donde me quiero basar en lo que quiero transmitirle. En el libro de Jeremías, capítulo 50, verso 4, ¿verdad? Profecía de Jeremías acerca de la libertad del pueblo del Señor después de la cautividad. Le dice: en aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, vendrán los hijos de Israel, ellos y los hijos de Judá juntamente. Y no sé si recuerdan el día miércoles cuando todo esto comenzó, el profeta predicó y habló, hermano amado, de la restauración del altar de Elías, ¿verdad? Y donde el pueblo, hermano, tuvo que venir en unidad, ya no Judá aparte de Israel, sino todos juntos. Entonces yo creo también que en este tercer día, en este último tiempo, el Señor está trayendo una unidad, hermano, manifiesta de su pueblo, de su iglesia, sin un nombramiento, sino que vayamos, hermano, aperturándonos a saber que hay mucho pueblo de Dios. Por eso yo bendigo al Señor, porque nos pone conexiones tan lindas como el pastor Alfredo, que no es parte de nuestra misión, pero es un hombre, hermano, que nos bendice y que nos edifica de una forma extraordinaria. No sé si usted comparte eso conmigo, hermano, pero es una bendición. Y creo que el Señor está provocando este tipo de alianzas o de unidades, de restaurar, hermano, esas cosas, y también nosotros tener ese corazón de aperturarnos a lo que Dios tiene. Dice que volverán juntamente, irán andando y llorando y buscarán a Jehová su Dios. Y mire qué interesante lo que dice ahí. Y dice: y preguntarán por el camino de Sión. No dice ahí que preguntarán por Sión, no dice ahí que preguntarán por el lugar donde Sión está, sino lo que este pueblo va a averiguar es cuál es el camino que los conduce a la presencia del Señor. ¿Cuál es la ruta que se debe tomar? Porque si hay algo que yo creo aquí y que todos estamos de acuerdo, es que todos queremos, hermano, llegar y permanecer en la presencia del Señor. Bueno, dijo el pastor. Creo que todos queremos eso y tenemos claro dónde tenemos que ir es a la presencia del Señor. Pero, por otro lado, a veces no se hace tan fácil. A veces se complica el asunto. A veces nos encontramos que entrar a la presencia del Señor y el romanticismo del Evangelio, ¿verdad? Que de repente, hermano, los cristianos tenemos, que es como que todo es tan así, color de rosa y todo eso. Nos damos cuenta que realmente, hermano, el llegar a la presencia del Señor es una ruta que requiere de perseverancia, que requiere de esfuerzo, que requiere, hermano, de tantas cosas, de tanto morir a nosotros mismos para poder llegar y para poder entrar a lo que el Señor tiene para nosotros. Entonces es interesante que el profeta dice: ellos preguntarán el camino, ellos preguntarán por la ruta, ellos preguntarán por dónde es que tienen que ir para llegar a Sión. Y dice después, cuando ya sepan, dice que volverán sus rostros. Interesante. Volverán, van a preguntar por el camino, y cuando tengan la respuesta por dónde tienen que transitar, ellos van a volver sus rostros y van a decir: vengan, juntémonos a Jehová con pacto eterno que jamás se ponga en olvido. Entonces, de lo que quiero hablarte en esta, no sé si voy a tener ahí ayuda con el tiempo para saber más o menos. Ya, cuando suelte el tecladito. Ya, pero más o menos son 50 minutos. Perfecto. En todos lados, ya usted supo que en todos lados es así. Labranza es así, acá donde el profeta también va a ser así, donde el apóstol va a ser así. Así. De acuerdo, en una misma cosa. Ok. Entonces, amados, de lo que quiero que podamos observar es, hermano, que nosotros como iglesia tenemos que encontrar la ruta. Tenemos que encontrar el camino. Tenemos que saber por dónde debemos transitar. El caminar, hermano, el evangelio es un camino. El camino del justo, dice
Proverbios es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día, hermano, tiene que ver con camino. Nosotros estamos caminando el camino del Evangelio. Y lo que tenemos que preguntarnos, hermano, en esta convocatoria de retorno, es si es que estamos transitando la ruta que el Señor quiere que transitemos y que también descubramos cómo es la ruta, hermano. Porque si hay una cosa que yo he aprendido, es que, hermano, cuando Dios nos llama, Dios no nos cuenta toda la historia. Cuando Dios nos llama, Dios nos da un propósito, Dios nos da un llamado, pero, hermano, comenzamos a caminar, comienzan a aparecer cosas. Como que Dios no te cuenta la historia completa, Dios no te dice, ya mira, el año 2000, nosotros por ejemplo partimos allá en Labranza el año 2015. Y Dios no me dijo, ya mira, vente porque el año 2018 yo te voy a hacer esto. Dios no me marcó eso, no me contó la historia. Iniciamos, caminamos, avanzamos, seguimos, buscamos la dirección del Señor. Y mientras vamos transitando este camino nos vamos encontrando con cosas. Nos vamos encontrando, hermano, con obras del Señor, nos vamos encontrando viendo la mano del Señor, pero también nos encontramos con obstáculos en el camino. Y fíjese que cuando yo miro al pueblo de Israel saliendo de Egipto, tampoco le contaron la ruta. Yo creo que si Moisés le dice al pueblo de Israel cuando salieron de Egipto, vamos a tener que cruzar el Mar Rojo, yo creo que ellos no van. O sea, en ese momento no tuvo un diálogo, ¿verdad? Moisés con el pueblo le dijo, mira, nos vamos a ir por este lugar y vamos a pasar por aquí. Hermano, Dios no le mostró en GPS cuál era la ruta más. Dios le dijo, salgan. Y al poco salir por el camino que Dios los llevó, se comenzaron a encontrar con situaciones. Entonces, lo que quiero decirte es que los caminos que Dios marca no siempre serán a la manera que nosotros pensamos. Y Pastor Alex, el Señor me habló de esta palabra. Y me la habló apenas tú me invitaste. Y creo con todo mi corazón que una de las cosas que va a seguir aconteciendo contigo y con tu casa ministerial es que van a comenzar a descubrir caminos que hasta hoy día no han mirado. Y ya te voy a mostrar por qué. Isaías 43:19. Biblia al día dice, voy a hacer algo nuevo. ¿A cuánto le gusta lo nuevo de Dios? Interesante, hermano. Dios dice, voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo. No se dan cuenta. Y le dice, estoy abriendo un camino en el desierto. Ahora, si Dios dice, estoy abriendo un camino en el desierto, significa que ese camino no estaba. Si Dios dice, estoy abriendo un camino en el desierto, significa que ese camino no existía. Voy a hacer algo nuevo. Ya lo estoy haciendo. ¿No se han dado cuenta? Voy a abrir un camino en el desierto. Donde no había, yo lo voy a abrir. Y eso también significa que por ese camino nadie había transitado. A veces es fácil seguir rutas que ya alguien más transitó. Están hechas, ¿verdad? Nosotros que somos sureños, hermano, hace un par de meses será. ¿Cuántos han ido al lago Panguipulli? ¿Quién conoce el lago Panguipulli? Yo, hermano, eso lo estoy diciendo así como para puro jactarme del tsunami, hermano, así como para. Desde el lago Panguipulli hace muy pocos días o muy pocos meses se abrió una nueva ruta. Antes estaba la ruta Panguipulli-Puerto Fuy, ¿verdad? Donde pasa por Huilo Huilo y todo eso. Es muy linda, muy hermosa, usted sabe.
Pero ahora se abrió otra ruta, desde Choshuenco hacia Cochamó, creo que va la ruta. Allá para el otro lado. Una ruta que no se conocía. Una ruta que abrieron. Yo tuve un hermano de la congregación que maneja maquinaria pesada y él estuvo ahí abriendo. Y abrir rutas, hermano, no es fácil. Abrir nuevos caminos no es fácil. Tiene riesgos, hermano, porque hermano, ahí era una pura montaña llena de árboles, ¿verdad? Como es el sur, y que se comenzaran a meter a abrir un camino nuevo. Hermano, ellos dijeron, bueno, seguramente lo trazaron hoy día con la tecnología, quizás tiraron unos drones, sacaron fotos panorámicas, videos, qué sé yo, para ir viendo la mejor manera. Pero sin embargo, hermano, mientras van haciendo un camino nuevo, se van a encontrar con cosas difíciles. Seguramente van a ir habiendo cosas que antes las tenían planificadas de una manera, pero mientras el camino se fue abriendo, se dieron cuenta que tenían que tomar otro tipo de decisiones. Lo que quiero decirte, lo que trato de trasladarte de parte del Espíritu, no te cierres a lo que Dios viene trayendo y a lo que Dios va a ir, hermano, hablando en cada temporada, en cada tiempo, en cada momento, hermano, de nuestra vida, de nuestro camino cristiano, porque si hay algo que creo yo con todo mi corazón que el pueblo del Señor tiene que transitar este último tiempo, es caminos nuevos que Dios va a abrir. Son rutas nuevas que Dios va a abrir. Hermano, hay promesas. Yo no sé cuánto le gusta lo nuevo de Dios. ¿Cuánto creen en esa promesa? Clama a mí, yo te responderé. Te mostraré cosas que estaban. Hermano, no es que no existan. No es que no, Dios ya lo tiene, ¿verdad? Pero se tienen que manifestar. Ahora, tienes que entender también que estas rutas se caminan con fe. No hay otra manera de transitarla. Si Dios te dijo camina por aquí, aunque no veas nada, transita. Si Dios te dice haz esto y tú lo ves difícil, camina. Dios, hermano, a medida que tú vas avanzando, Dios va abriendo. Cuando el pueblo de Israel llegó al mar, el mar estaba cerrado. No llegaron y el mar ya estaba abierto. No llegaron, hermano, porque ese era su tránsito, ese era su camino, esa era su ruta. Cuando llegaron al Mar Rojo no se encontraron con una ruta abierta, despejada. Dios ya tenía todo preparado, cosa que ellos llegaran y pasaran rápidamente. No, ellos se encontraron ahí. Dios le dijo, aquí acampen, aquí van a pasar, este es el lugar. Y ellos miraron, hermano, ¿y cuál fue la reacción de ellos? ¿Por qué nos trajeron para acá? No, esto fue una buena decisión. No, yo creo que Moisés se equivocó. Moisés no le entendió a Dios. Aquí nos vino a traer a morir. Pero Dios estaba abriendo camino. Así dice el Señor, que abre camino en el mar. Ay, hermano, existen caminos en el mar. Bueno, hoy día en la era moderna hay rutas navegables, ¿verdad? Sobre el mar, embarcaciones. Creo que en Estados Unidos, si no estoy mal, hay túneles por bajo del mar, fluviales. En Europa. Hermano, en ese tiempo no había camino en el mar. Pero ahí dice, el Señor abre caminos en el mar y abre sendero en las aguas impetuosas. Entonces déjame decirte algo. Los obstáculos, tú puedes tomarlo como un lugar donde detenerte y no avanzar. O puedes mirar y creer que Dios en medio de eso te va a dar un camino para que tú pases, avance, que tú sigas al lugar que Dios te metió, para que tú sigas avanzando en la tierra que el Señor te entregó. Iglesia amada, vengo a decirte de parte del Señor, es tiempo que el Señor nos ayude, hermano, a abrir nuestros ojos y ya no a caminar nuestro camino cristiano con ojos naturales, mirando las realidades que a veces, hermano, obstaculizan nuestro avance, sino que camines con ojos de fe,
sino que camines con la visión que el Señor te entrega. El Señor necesita aperturar, hermano, en nosotros esa sensibilidad para poder ver lo que hoy día no vemos, para poder ver un camino donde no había un camino. Ahora, respecto al Mar Rojo, hermano, el pueblo estaba ahí, el Señor, usted sabe, le abrió un camino. Ahora, la profundidad del mar, eso también quiero que lo vea, hermano. No es que el Señor le abrió un camino y ellos encontraron un camino pavimentado. El fondo del mar, hermano, está lleno de... Pero también el camino que Dios abre, Dios lo va a cerrar detrás de ti para vencer a tus enemigos. Pero para que el Señor derrotara, hermano, para que el Señor derrotara, Dios sabía que el ejército de Faraón se iba a levantar. Dios sabía que el ejército de Faraón iba a perseguir a su pueblo. Entonces Él dice, hay algo que yo tengo que hacer. Ahí está el mar. Les voy a abrir un camino para que ellos pasen. Pero eso mismo me va a servir para vencer a sus enemigos. Pero déjame decirte algo. Si Moisés no le cree a Dios, los que mueren son el pueblo y no los egipcios. Porque ¿qué le dice? Hermano, cuando el pueblo empezó a reclamar y Moisés viene delante de Dios y le habla, ¿qué le dice Dios a Moisés? ¿Por qué clamas a mí? Di al pueblo que avance y toma esa vara y levántala y abre el mar. Y cuando Moisés se paró ahí, hermano, delante de un lugar donde no había camino y le creyó a Dios, Dios le abrió un camino para que se salvara él y se salvara ese pueblo, para que se salvara él. Y hermano, y se cumpliera la palabra. Y cuando el pueblo comenzó a caminar y a ver esa gloria de Dios, hermano, la iglesia tiene que comenzar hermano, en su avance, a experimentar, a vivir, a sentir, a manifestar los milagros, las maravillas que el Señor hará en nuestro caminar. No podemos caminar un camino común, no podemos caminar un camino como lo camina la gente del sistema del mundo. Nosotros tenemos que caminar de una forma diferente. Nuestras decisiones no tienen que ser las mismas decisiones que se toman allá afuera. Nuestras decisiones tienen que ser distintas, porque hermano, somos gente de fe. Si no, no avanzamos. En el Salmo 106, donde el salmista hace memoria de lo que Dios hizo. Mira lo que dice que hizo Dios. Dios increpó. A mí me parece impresionante eso. Dios increpó al mar rojo y quedó seco. Y los hizo andar por los abismos como por el desierto. Dios te abre camino. Dios te abre camino. Vienen caminos que no has transitado. Estate atento. Vienen caminos que no has transitado. Estate atento. Dios te va a abrir caminos donde menos piensas que se puede caminar. Dios te va a abrir lugares donde menos piensas que Dios te lo iba a abrir. Dios te va a llevar por lugares que nunca pensaste que ibas a poder caminar. Porque lo que Dios hace, hermano, lo hace en los lugares menos pensados. Las cosas que Dios hace, las hace de la forma menos pensada. Las cosas que el Señor trae, hermano, las hace de una forma tan extraordinaria. A veces nosotros creemos que como que Dios va a hacer las cosas así como nosotros pensamos, hermano, pero qué lindo es vivir este camino, porque este camino es un camino de aventura, de una aventura de Dios, donde todos los días Dios nos está mostrando algo nuevo, Dios nos está mostrando algo diferente, Dios nos está mostrando algo distinto, Dios nos está, hermano, de repente queremos, no, si vamos re bien por acá, y de repente Dios aparece y algo pasa, algo sucede, hermano, y nos damos cuenta que Dios nos movió para otra cosa. ¿Y si nos mueve qué? Y si nos saca de donde estábamos convencidos que teníamos que estar, ¿qué? Si es Él,
el que te está guiando, si es Él el que está. Yo le decía, traía memoria, yo al pastor Alfredo lo conocí en un congreso en Concepción, por allá por el año 2004. Este año, en marzo, tuve la bendición de tenerlo en nuestra casa ya en nuestro aniversario. Y yo le decía, ¿quién iba a pensar que después de 20 y tantos años iba a estar en mi casa, iba a conversar con Él, lo iba a abrazar? En ese momento, ¿sabe cómo yo lo miraba? ¡Wow! Porque yo venía, hermano, y en ese tiempo recién estaba conociendo el evangelio así revelado, hermano. Entonces lo escuché y siempre me acuerdo que habló de la casa sobre la roca. Y empieza y lee ese versículo, hermano. Dios santo. Se hizo en un lugar que era un cine. Y yo lo escuchaba, hermano, y no lo seguía. No lo seguía, y recién ahí, no, hay muchas cosas que no. Pero lo que yo digo hoy día estoy, y no estoy levantando el nombre de Él, ¿verdad? El Señor me guarde. Y lo que te estoy diciendo es que en el camino de Dios, Dios hace cosas que nunca imaginaste que iban a ocurrir. Cuando te dejas guiar, hermano, cuando mueres para lo tuyo y vives para Dios, cuando eres capaz de entender que lo que Dios te llamó a hacer es algo para Él y no para ti. Entonces, hermano, Dios comienza a abrirte, Dios comienza a mostrarte, Dios comienza a decirte, mira, Rodrigo, aquí, mire, a mí me decían en la tierra donde yo estoy, y te vas a labranza, me decían, esa tierra es dura, la gente es dura, me decían, ¿no? Ahí tengo dos duros, ¿no? No, dos hermanos que son de las... ¿Cómo te vas a ir allá? No, allá nada. Hay cuánto pastor ha fracasado en ese lugar. Si Dios dijo, si Dios habló, vamos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? No sé, Dios mostrará cómo. Y abrió una puerta y abrió otra y se añadió y vino otra y van a seguir viniendo y va a seguir sucediendo. Porque, hermano, cuando hay un pueblo que le cree a Dios, Dios empieza. Gracias, mamita, Dios te bendiga. Cuando hay un pueblo que le cree a Dios, Dios comienza a abrirle caminos donde no habían. Dios no te va a llevar, Dios no nos está llevando a Sion, hermano, en un charter. Dios nos está llevando hacia una patita. Mi pastor dice algo siempre, este camino no es de velocidad. Esta carrera no es de velocidad. Esta carrera es de resistencia. Y yo quiero resistir. Y que Dios me lleve y nos lleve por donde quiera llevarnos. Isaías 63:12, el que hizo que su glorioso brazo fuera a la diestra de Moisés. El que dividió las aguas delante de ellos para hacer su nombre eterno. ¿Por qué Dios abre caminos donde no hay? ¿Por qué Dios le abre camino a su pueblo? Porque, hermano, el único que lo puede hacer es Él. Y cuando alguien camina por caminos que no hay, entonces no tiene otra alternativa más que glorificar a aquel que le abrió el camino. Dios te va a abrir el camino. Dios te va a llevar por rutas que no has caminado. Pero ¿sabes para qué? Para que tú saques una palabra de tu boca y tú le digas, Señor, el que me ha traído hasta aquí eres tú. Y vas a traer a memoria estos días. Tuve la oportunidad de hablar con los pastores y me contaron su testimonio, cómo Dios, cómo comenzaron, cómo iniciaron. No nos conocemos mucho.
y recordamos. Agradezco la confianza, pastores. De verdad me he sentido muy en familia. Y recordamos eso. Nuestros inicios, nuestras rutas, nuestros avances, lo que Dios ha hecho, los obstáculos que aparecieron, las cosas que sucedieron. Y hoy día estamos aquí y decimos, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y si Dios te ha ayudado hasta aquí, te vaya a seguir ayudando. El que los condujo por los abismos como un caballo en el desierto, no tropezaron. Como a ganado que descienda al valle, el Espíritu del Señor les dio descanso. Así hasta tu pueblo para hacerte un nombre glorioso. ¿Cuántos quieren levantar el nombre del Señor? ¿Cuántos quieren que la gente te mire y digan, Dios es grande? ¿Cuántos quieren que la gente te mire y diga, ese es lo que Dios hizo que fuera? Ese no tiene que ver con él. Hay una intervención de algo divino. Avanzo. Me pareció muy interesante esto. Hiciste un camino en el mar. Te abriste paso entre las aguas. Y mira lo que le dice. Pero nadie vio jamás tus huellas. Ay, Dios. Nadie vio jamás tus huellas. ¿Sabe que me recuerdo que la Biblia dice que cuando el pueblo de Israel estaba acampando antes de cruzar el Mar Rojo, dice que esa noche Dios fue al campamento de los egipcios. Y Dios fue al campamento y fue al ejército de los egipcios. ¿Y sabe lo que Dios hizo? Comenzó a soltar la rueda de los carruajes. ¡Ay, Dios santo, hermano! Mientras el pueblo estaba ya acampando, todo temeroso de cómo iban a cruzar ese mar, Dios fue al campamento de los egipcios, hermano, y empezó a soltar la rueda de los carruajes. Empezó, hermano, a mover las cosas ahí. Cuando esas carretas arrancaron con los caballos, seguramente muchas quedaron tendidas en el camino porque Dios intervino. Cuando Dios me muestra este versículo, yo le decía, Señor, nadie vio jamás tu huella. Eso quiere decir, hermano, que el camino que Dios abre, Él lo abre para quien lo quiera abrir. No va a dejar marca, no va a dejar ruta, no va a dejar huella, porque esos caminos hay que descubrirlos. Esos caminos, hermano, hay que transitarlos. Mire, hay muchos hombres de Dios que nuestros inicios fueron bien similares, muchos hombres de Dios, hermano. Todos creo que reconocemos, y como esta es una casa que tiene revelación y es enseñada, hermano, yo creo que todos saben que aquellos que Dios los ha llevado a alcanzar algo es porque entienden que esos hombres y esas mujeres de Dios han tenido que vivir procesos, formaciones. Lo hablábamos con los pastores ayer en la cena. De repente la gente viene y dice, pastor, ora por mí para que Dios me dé eso que tú tienes. Y no tienen ni idea todo lo que costó, no tienen ni idea todo el proceso que viviste, no tienes idea. No sé cuántos reconocen, hermano, que cuando Dios te lleva a alguien a un lugar, tú puedes reconocer, ese hombre Dios tiene que haberlo tratado, ese hombre tiene que haber sido formado por el Señor, tiene que haber vivido por... Hermano, así funciona. Entonces, qué lindo es cuando, hermano, hay hombres de Dios mayores a nosotros, en rango, en autoridad, nuestras coberturas, ¿verdad? Que van abriendo camino delante de nosotros y nosotros vamos pasando ahí. Pero también veo por otro lado, y esto es lo que te quiero decir, hay caminos que te va a tocar descubrir a ti mismo.
Hay rutas que te va a tocar descubrir a ti mismo. Es lindo que te sigas a tus pastores, es lindo que tú los sigas a ellos, pero llega un minuto, hermano, llega un minuto donde hay cosas que son personales tuyas, de tu vida, de tu llamado, hermano, de tu asignación, de tu vida familiar, en que te va a tocar a ti descubrir el camino. A ti te va a tocar, hermano, a ponerle fe al asunto y decirle, Señor, mira, estoy viviendo esto. Hermano, mire, allá en el sur es muy habido en las iglesias cristianas de hablar de testimonio. No sé cuántos han participado en iglesia, hermano, de vigilia, donde, ¿verdad? La vigilia, mucho testimonio. Vamos a darle la oportunidad al hermano Luchito que va a dar su testimonio de cómo el Señor lo rescató. Y pasa muchísimo eso. Entonces, de repente, hay algunos que la hermana cuenta, dice, oh, hermano, le pido que ayude a orar por mi marido porque no se ha convertido al Señor, está duro, no quiere venir y qué sé yo. Y la otra hermana va a venir y le dice, ¿sabes qué, hermana? Yo ayuné y oré una semana y el Señor convirtió a mi esposo. Y la otra hermana va a decir, así se hace. Y se va a poner a orar y se va a poner a ayunar una semana. Y el esposo no se va a convertir. Y la hermana se va a frustrar. Y a lo mejor se va a enojar con Dios. Le va a decir, ¿por qué a la otra le respondiste y a mí no me respondiste? Si hicimos lo mismo. Pero lo que te quiero decir, hay cosas que Dios va a tratar contigo de forma totalmente diferente que las trató con el otro. Hay caminos que los hombres de Dios transitamos y que nos dejan huella, nos dejan una marca. Los tuvimos que pasar por ahí, Dios lo abrió y Dios nos dejó una huella ahí. Hay caminos que tienes que descubrir. Si tú viniste a este congreso, a este seminario, a este retiro, a esta convocatoria del Espíritu, y te encuentras que estás detenido y te encuentras que pudiste avanzar un poco, pero que al poco de avanzar algo pasó y hoy día estás detenido, déjame decirte, aparte de Dios, Dios tiene que abrir tus ojos en estos días. Dios tiene que abrir tu visión en estos días. Dios te tiene que hablar en estos días. Dios te tiene que llevar en estos días a que vayas y le digas, Señor, abre camino por donde no hay. Déjame mirar el camino, déjame mirar la ruta. Enséñame a transitar para poder pasar esto, porque yo quiero seguir. Isaías 51:10, ¿no eres tú el que secó el mar, las aguas del océano? El que convirtió en camino el fondo del mar para que pasaran los libertados. Y mira qué promesa. Así volverán los libertados del Señor. Llegará nación entre gritos de júbilo. Dicha eterna coronará su cabeza. Alegría y dicha los acompañarán y huirán las penas y los suspiros. Cuando Dios te liberta y descubres el camino, lo siguiente que viene es que viene una manifestación de alegría, viene una manifestación de dicha, viene una manifestación de gritos de júbilo, viene una manifestación donde Dios cambia tu tristeza, tu pena, tu angustia en gozo, en alegría, en deleite, en cosas gloriosas. Pero amado hermano, amada hermana, levántate a descubrir el camino que el Señor te está abriendo. Hay algo nuevo que estoy haciendo, no lo ves, no te das cuenta. Estoy abriendo camino donde no había para ti. Te estoy llevando por una ruta. Te estoy metiendo. No tengas temor a entrar. Nuevo pacto. Cristo. Todos conocen esto, ¿verdad? A la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino sobre ellos andando sobre el mar. Es interesante porque ahora el mar no se abrió. Porque las promesas de ahora son mejores. Ahora, cuando tú sigues leyendo, la reacción de los discípulos que estaban en la barca fue de alarma y ellos gritaron algo. ¿Qué gritaron?
O sea que los discípulos creían. Ahora, quiero que entienda algo. Ellos eran hombres de mar. Ellos navegaban en el mar. Ellos iban de madrugada. ¿Hay algún hermano aquí que haya trabajado alguna vez como pescador artesanal, algo así en el mar? Bueno, no estamos en la zona, así que preguntan, pero no, pero olvídese lo que pregunten, hay que ver. Pero lo que quiero que vea es que si la reacción de ellos era decir que era un fantasma, eso quiere decir que ellos habían tenido experiencias espirituales en sus noches de pesca. O sea, quiere decir que esa ruta que transitó Jesús antes era transitada por espíritus del diablo. Quiere decir que esa ruta que el Señor estaba caminando antes era caminada por espíritu. Yo vengo de una tierra con una actividad espiritual bien fuerte. En mi región, hermano, la espiritualidad de nuestros ancestros es fuerte, fuerte. Mucho derramamiento de sangre, mucho, los ritos. Allá todavía, y ahora en este último tiempo, déjeme decirle algo, todo eso se ha activado aún con más fuerza. Se levantó una generación. Usted ha escuchado, ¿verdad? Porque uno de los temores que tenía usted que yo viniera es que yo me pusiera a quemar las cosas aquí, pero el Señor escuchó sus oraciones. Fósforo ando trayendo por si acaso. Así yo mando yo. Lo que pasa, Pastor Alfredo, es que en la región donde yo estoy es donde se concentra la mayor cantidad de pueblo mapuche. Y se ha levantado una generación, bueno, yo también tengo descendencia. Se ha levantado una generación defendiendo su tema cultural y religioso. Entonces hoy día, por ejemplo, yo me crié en un pueblito muy pequeño de la región. Y hasta que yo salí de ahí no habían machis. ¿Entienden lo que es una machi? La machi es la curandera del pueblo mapuche, la espíritu. No habían. Hoy día voy a mi tierra, a mi pueblo, y hay un machi en el pueblo, hay otro un poquito más allá, hay otro un poquito más allá. Y todos los años se hace un guillatún. Los guillatunes es una ceremonia espiritual. Derraman sangre, matan corderos, rocían sangre, se comen el corazón del cordero vivo. Una manifestación espiritual bien tremenda. Pactos, dedicaciones, una cantidad de cosas. Pero lo que quiero decirte de parte de Dios es que la iglesia tiene que transitar por rutas que estaban tomadas y que estaban transitando huestes espirituales de las tinieblas. Y las tenemos que desalojar. Porque hermanos, déjame decirte esto, si los discípulos antes habían visto fantasmas ahí, estoy seguro desde que el día que mi Señor caminó por esas aguas, todo espíritu inmundo tuvo que huir, se tuvo que ir, tuvo que arrancar. Había una legalidad sobre ese mar, había una legalidad, por eso se movían ahí. Había algo que estaba ocurriendo, por eso se movía ahí. Pero Cristo vino a abrir un camino, Cristo vino a tomar una ruta, Cristo vino a tomar algo, hermano, que le pertenecía. Y no solo eso, escúcheme, no solo eso, no es que solamente Cristo vino, caminó y tomó. Después le dijo Pedro, ven, desciende, camina tú también. Se levantan huestes en tu contra. Aparecen cosas espirituales en tu camino. Te has encontrado con situaciones espirituales en tu vida que tú avanzaste, y de repente algo pasó, un ataque de las tinieblas que te detuvo. Dios te va a abrir ese camino porque Cristo ya caminó sobre eso.
Dios te tiene que abrir, Dios te tiene que, hermano amado, Dios nos tiene que hacer camino ahí, Dios nos tiene que abrir camino ahí, Dios nos tiene que hacer heredar territorio, Dios tiene que traer transformaciones de atmósfera. Una de las cosas, hermano, que en Labranza siempre declaramos cuando iniciamos cada culto: Señor, alrededor de nuestro hay levantado altares que no cesan de derramar sangre, Señor, hacia otros dioses y maldiciendo esta tierra. Pero mientras en este lugar se levante un altar que adora al Rey de Reyes, al Señor de Señores, tu altar siempre será mayor, tu altar siempre será superior, tu altar siempre será más grande. Hay que meterse a levantarse en caminos que fueron tomados por las tinieblas, y tienes que levantarte tú como iglesia y no tener temor. No le temas a las tinieblas, no le temas al enemigo, no le temas a las dedicaciones, no le temas a las maldiciones, no le temas a que supiste que alguien levantó una hechicería contra ti, no le temas a eso. El Señor es más grande, el Señor es más poderoso. El Dios que tenemos ya venció en la cruz del Calvario. El pastor Alfredo ayer lo decía: no, hermano, no peleamos desde la derrota, peleamos desde la victoria, peleamos desde el lugar que el Señor, desde la posición que el Señor nos entregó. Y aunque yo estoy en una tierra cargada de cosas espirituales y de derramamiento de sangre, hoy día en ese lugar está lleno de gente que carga la sangre de Cristo sobre su vida y que viene al altar, y estamos declarando en esa tierra: el Señor es el Señor de esta tierra. Dios es Dios de Labranza, Dios es Dios de Temuco, Dios es Dios de Chile, Dios es Dios de esta comuna, Dios es Dios del lugar donde te llevó. Tienes que vivirlo, asumirlo, tomarlo. Lo tienes que experimentar en tu vida. Estás teniendo ataques en tu casa. Es tiempo que transites esa ruta. No, es que yo nunca he orado. No siempre le pido a alguien: mi pastor, mándeme un anciano, alguien que venga a orar. Tienes que comenzar a hacer lo que no has hecho para vivir lo que no has vivido. Tienes que atreverte a tomar la autoridad que Dios te ha dado para alcanzar aquello que Dios te está abriendo. Esto me pareció interesante. Ya estoy casi terminando. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca se mojaron en la orilla del agua, porque el Jordán desborda de sus riberas todos los días de la cosecha. Las aguas que venían de arriba se detuvieron. Y se elevaron en un montón a una gran distancia de Adán, la ciudad que está al lado de Serenat. Y las que descendían hacia el mar de Arabá, el mar salado, fueron cortadas completamente. Y el pueblo pasó frente a Jericó. ¿Dónde pasó el pueblo? Frente a Jericó. Interesante. Aquí hay una ruta que Dios abre, ¿verdad? Un camino donde no había. Hay una enseñanza tremenda en eso, pero hay algo que el Espíritu me habló. Y quizás usted va a decir: ¿de cuál se fumó el pastor? Pero creo que tiene sentido. Creo que tiene un sentido. Porque el Mar Rojo, el Jordán, ¿cuántas veces se abrió? Se abrió 2 veces, con el pueblo, y se abrió con Elías y Eliseo. Bueno, podríamos decir 3 porque Eliseo pasó de vuelta. Pero ¿saben lo que es interesante? Es que ¿de dónde iba Eliseo con Elías cuando cruzaron el Jordán? De Jericó. ¿Por dónde pasó el pueblo? Al frente de Jericó. O sea que geográficamente, Dios santo, geográficamente, el Jordán se abrió esas 3 veces. No sé si exactamente en el mismo lugar, pero sí frente a Jericó. ¿Qué quiere decir eso entonces? ¿Quién abrió por primera vez el Jordán? La presencia de Dios, el arca.
Cuando los pies de los sacerdotes se pusieron con el arca, el Jordán se abrió. Cuando vino Elías, dice que golpeó con su manto. Entonces, lo que el Espíritu Santo me mostraba ahí, lo que yo entendía que el Señor me quería transmitir, y quizás hay que entrarle un poco más ahí a ponerle la lupa, ¿verdad? Entendemos que muchas cosas Dios nos da el rema y después hay mucho más que sacar de eso. Pero lo que yo entendía es que Elías, como era un hombre que cargaba el Espíritu de Dios, con el Espíritu de Dios, que era un hombre de Dios, con una asignación de Dios, con un poder de Dios, que conocía lo de Dios, fue atraído al lugar donde Dios ya había abrido la ruta. Eso quiere decir, déjeme enseñárselo así. Los caminos nuevos los abre Dios. Los caminos nuevos los abre Dios. Pero Dios los abre donde Él los quiere abrir. No donde yo quiero que me los abra. Voy a volver a decir. Los caminos nuevos los abre Dios. No donde yo quiero que los abra, sino donde Él los quiere abrir. Entonces, para poder descubrir los caminos que abre Dios, no debemos estar donde nosotros queremos estar, sino que tenemos que estar donde Dios quiere que estemos. El pueblo de Israel, Dios lo llevó a acampar al lado del Mar Rojo, estaba en el lugar donde Dios quería que estuvieran y el mar se abrió. El pueblo de Israel llegó al Jordán y estaba en el lugar donde Dios les dijo que estuvieran y el río Jordán se abrió. Elías, que iba a ser arrebatado, estuvo en el lugar que Dios le dijo que estuviera y el Jordán se abrió. Eliseo estuvo, perseveró, se mantuvo al lado del hombre de Dios porque Dios quería que estuviera ahí. Y el río, y él dice, ¿dónde está el Dios de Elías? Esto no se abre porque Dios me esté abriendo un camino a mí. Esto se abre porque Él está abriendo sus caminos donde quiere que tú y yo caminemos. Hay que encontrar la ruta. Hay que encontrar por dónde caminar. Hay que encontrar la rutación. Preguntarán. Así comenzamos, ¿verdad? Preguntarán, ¿dónde está el camino a Sión? Y volverán sus rostros. Y volverán sus rostros. Preguntarán, ¿dónde está el camino que me lleva a Sión? Él me cae muy bien. Sí, yo los veo sus cultos de repente. Y me cae muy bien. Yo tengo unos niños que amo mucho, que están con el profeta, que estuvieron conmigo allá. Bueno, ahí está Yossi, Patito, son parte de esa familia. Entonces ahí le empezamos a mirar cuando danza el Dani, la Steffi, la Male y todo. Y a él lo veo y me cae muy bien, tiene un algo lindo de Dios. Así que no me enojo. Ah, es Peña. Ah, por eso nos llama, siervo. Me dieron ganas de gritar marichihuevo, hermano. Yo sé. Aleluya. No, cuidado con nosotros, Algo está haciendo Dios con estas tribus. Amado, amada. La presencia de Dios está abriendo camino. Cada vez que más te llenas de la presencia de Dios, más Dios te va a llevar a lugares donde su presencia
Hay una cosa que yo sé, yo en labranza estoy cosechando frutos que yo no sembré. Porque mi tierra, hermano, fue evangelizada por hombres de Dios que con sus botas de goma, pasando cercos de alambre, llevaban el evangelio. Y sé que Dios me ha dado mucho de eso. No significa que yo no haga nada, ¿verdad? Tiene que cumplirse la palabra, que el que siembra se va a encontrar con el que está segando. Segamos, sembramos y seguimos. Hay rutas que su Espíritu está abriendo. Hay caminos que el Señor está abriendo y está esperando a aquellos que lo entiendan y que escuchen su llamado y le digan: Señor, este camino no lo conozco, pero voy a transitar por él. Voy a caminar. Mire, es fácil caminar por caminos conocidos cuando tú ya los conoces, ¿verdad? O ya tienes confianza, ¿no? No sé si a usted le pasa cuando ya te conoce una ruta, ya sabe, aquí en Santiago, me imagino, ya sabe a qué horas hace taco, que puedes pasar por este pasaje, darle la vuelta por allá, ya lo conoce. Pero caminar por caminos nuevos es un desafío. Pero a eso Dios nos lleva, a transitar lugares. Isaías 49:10, mire qué promesa. No pasarán hambre ni sed los que caminan en esos caminos. No pasarás hambre, no tendrás sed, no te herirá el sol abrasador, porque el que tiene compasión de ti te guiará, a manantiales de aguas te conducirá. Convertiré todos mis montes en caminos y mis calzadas serán levantadas. Usted tiene que apropiarse de eso. Vas a empezar a caminar caminos que no habías transitado. Ministerio Cristiano de Restauración. Yo le dije el otro día jueves, yo vengo aquí y cada palabra que aquí se suelta, aunque se suelte con nombre y apellido de la casa, yo me agarro también y digo: Señor, si tú me trajiste aquí también, esto es para mí, Señor. Eso lo aprendí el apóstol Bill, dice: yo soy un arrebatador de... Y con este termino. Conduciré a los ciegos. Ay, pastor, no está diciendo ciego. No, ciego es uno que no ve. Y si tú no estás viendo el camino que Dios te está abriendo, entonces estás ciego. Pero el Señor dice, mira qué promesa tan linda. Para los que no están viendo el camino, los voy a conducir por un camino que no conocen. Por sendas que no conocen, los guiaré. Y cuando ya estén transitando, cuando ya hayan aceptado caminar por los caminos que yo les estoy abriendo, voy a cambiar delante de ellos las tinieblas en luz. Y aquello que era escabroso, lo voy a convertir en llanura. O sea, solo necesitas creer. Y mientras avance, Dios va a ir haciéndote ver lo que no veías. Mientras avance, Dios te va a ir mostrando las cosas que al inicio no mirabas. Mientras avances, te vas a ir dando cuenta que el Señor va a ir sacando y va a ir cambiando todas las cosas, y que quizás al principio empezaste a caminar un poco temeroso por los caminos que el hermano, porque no sé cuánto han experimentado eso, que Dios los ha secado a vivir un camino nuevo. Yo tuve, lo dije el jueves, yo crecí en iglesia pentecostal, bien tradicional. Y amo la iglesia pentecostal, me enseñó muchísimo, muchísimo. Yo le decía, aprendí fe, vi milagros, vi obras tremendas.
llegó un momento en que Dios me desafió a cambiar muchas cosas, muchas tradiciones, muchas cosas albergadas ahí, formaciones en mi vida. Y al principio era con un tanto de temor, Señor, ¿y esto será así? Cuando, por ejemplo, en el 2005 escuché al apóstol Billy predicar y decir, no todos los que aceptaron a Jesús se van en el arrebatamiento. Y que la hermanita tiene que orar con velo y que esta gente danza no en el espíritu. Los que somos pentecostales sabemos de eso, lo que es la danza en el espíritu, ¿verdad? A veces, hermano, uno cuando se enfrenta a un camino nuevo, hay sus temores, hay cosas que al principio no ves, hay cosas que todavía algunas cosas están en oscuridad. Pero te pusiste a transitar. Cambiaré delante de ellos las tinieblas. Entró ciego a caminar. Entró sin revelación a caminar. Solamente creyó que Dios le dijo, por aquí es que tienes que caminar. Dios lo agarró de la manito, le dijo, hijito, mira, aquí, de aquí camine para allá. Y se puso a caminar. Y el Señor empezó adelante de ellos a disipar las tinieblas, a disipar la oscuridad. Y las cosas que eran tropiezos, el Señor las empezó a allanar. El Señor ¿entienden lo que es allanar, verdad? Los maestros que trabajan en construcción saben trabajar con la llana, hermano, ahí, a emparejar todo para que no hayan tropiezos en el caminar. Eso va a ser Dios contigo. Tomar un desafío de Dios no es fácil. Creerle a Dios no es una cuestión natural. Creer, hermano, a las locuras que Dios a veces te manda a hacer, irracionales, que no tienes por dónde, y que si tú las analizas con esta mente humana vas a decir, pero ¿cómo lo voy a hacer? En algún momento de mi vida yo le decía a Dios, ¿cómo lo voy a hacer? Y le soy súper sincero, llevo 11 años pastoreando y no tengo idea cómo lo he hecho. Solo sé que Dios ha estado conmigo y que hasta aquí me ha ayudado. Y Dios ha respaldado, hermano, el que le creemos. El creerle a Dios y el tratar de caminar en una dimensión de fe. Porque no todos pasan por entre medio del mar. No todos pasan cruzando el Jordán. No todos pasan ni caminan por el desierto. Hay gente que no le gusta porque no hay ruta. Hermano, hoy día es, creo que imposible caminar por el desierto sin una ruta, sin una marca. De hecho, hermano, tú vas a caminar, hay senderos hoy día allá en el sur, nosotros tenemos parques bien lindos, pero ¿qué te dicen ellos? Ande por el sendero, porque si no se va a perder. Aquí Dios no te dice andas por el sendero, Dios te dice camina por donde no hay sendero, camina por donde nadie ha caminado, camina por donde yo te voy a mostrar y donde yo te voy a abrir, yo te voy a abrir, yo te voy a mostrar, yo te voy a revelar, yo voy a ir allanando todo, yo voy a ir mostrando todo, yo voy a ir haciendo, tranquilo, tú vas conmigo, tranquilo, tranquilo. Ponte de pie, por favor. Si el tiempo no sale ahí, es porque ya se acabó. Pero quiero que te vayas con esta palabra en tu corazón. Mi amado pastor Alex, de parte del Señor he traído esta palabra. Dios te va a hacer transitar por caminos que no has transitado. Y seguramente muchos de ellos van a ser no como los imaginaste. Pero tranquilo, Dios los está abriendo. No hay nada más lindo que transitar por las rutas que Dios nos abre. No hay nada más lindo que transitar por los caminos que Él abre. Porque aunque no haya nada, aunque sea un monte, aunque sea un desierto, aunque sea el mar, aunque sea, hermano, un lugar escabroso, aunque sea un lugar intransitable, eso es lo lindo de Dios. Porque sabe que cuando uno transita por una ruta nueva, uno ve una belleza que nadie más vio y uno conoce cosas que nadie más ha conocido. Eso es lo lindo de caminar por caminos nuevos. Creo que el Señor a todos nos lleva a eso y yo me hago parte de esto, creo con todo mi corazón
que el Espíritu Santo de Dios está trayendo sobre su iglesia. El que podamos transitar por caminos que están escondidos para la gente común, pero que Dios está abriendo para aquellos que tienen fe. Padre, en el nombre de Jesús, he hablado tu palabra en esta tarde. Te doy gracias porque tú, Señor, direccionas nuestra vida. Gracias primero porque nos llamaste. Gracias primero porque, Señor, nos elegiste. Gracias porque no fuimos nosotros los que vinimos a ti, sino fuiste tú el que viniste a nosotros, Señor. Gracias por permitirnos caminar en este evangelio, Señor, estas rutas desconocidas para muchos, Señor, inexplicables, inentendibles, irracionales, Señor, pero que contigo, Señor, se disfrutan tanto y son experiencias de tanta gloria, de tanta bendición. Señor, no queremos caminar por nuestros propios caminos. Tu palabra dice que hay caminos que a los hombres le parecen derechos, pero que sus fines son caminos de muerte. Nosotros queremos transitar por el camino de la vida. Nosotros queremos transitar por aquellos caminos que hoy no están, pero que tú estás abriendo, que tú estás llevándonos, mi Señor. Queremos alcanzarlo, queremos caminar en ellos, ser guiados por ti. Ayúdanos y danos, Señor, la agudeza en nuestra vida, en nuestro espíritu, para entenderte, para estar en el lugar, así como guiaste a tu siervo Elías a ese lugar del Jordán. Así como, Señor, le marcaste una ruta de Gilgal a Betel, de Betel, Señor, lo llevaste a Jericó, de Jericó al Jordán, le marcaste la ruta. Márcanos la ruta para encontrarnos contigo. Márcanos la ruta para tu presencia. Queremos caminar por donde tú nos quieras llevar. Gracias, Dios, a ti la gloria, a ti la gloria. En el nombre de Jesús, en el nombre de